A ver, escenario de energía está movido, Ale. O sea, la verdad que uno hubiese dicho, che, enero, febrero son meses donde por lo general hay una especie de reflujo hasta que el año se empieza a armar. Y acá lo que tenés que es que, de repente, en materia de tarifas, quedaste en el centro de escenos esta semana, más que nada por todo lo que fue el proceso de descrédito de la implementación fallida, digamos, del nuevo IPC, que ahí vos lo dijiste ayer, digamos, esa decisión del gobierno de no establecer una nueva metodología para medir inflación. Tiene que ver con los aumentos de tarifa que se vienen. Y de alguna manera fuertemente, seguramente hay otras cuestiones que existen, en el ámbito político, del ámbito hasta personal, Marco Labaña, el ministro de Economía, pero la realidad es que esta decisión del gobierno de cambiar la forma en que se cobra el gas natural, sobre todo, y actualizar el precio de la energía después del desfasaje que habías tenido en la recta final de las elecciones del año pasado, incidió. O sea, la foto, si uno mira la foto largo, por ahí de subsidios no había tanto cambio, pero hay algo que medio pasó desapercibido, que es que en enero el gobierno empezó a cobrar el gas a $3.80 por millón de BTU. La unidad de medida siempre digo lo mismo, no le demos mucha bola. ¿Y esto en cuánto va a repercutir en la factura? Y te pega un 17% en factura. Un montón. Sí, si lo mirás en términos relativos. En términos porcentuales, 17% es un montón. Claro. O sea, y vos como economista decís, che, es un montón 17%. Sí. Es un momento estacional de muy poco consumo de gas, con lo cual socialmente no vas a tener mucho ruido. Porque si vos venís pagando una factura de 15.000 pesos, te llega a 16.500 o de 17.000, no te hace tanto ruido. Pero cuando pagues 80 en invierno... Sí, lo que pasa es que, ¿por qué el gobierno aumentó el precio del gas ahora? Porque el gobierno te cobraba 2.80 en enero y te lo levantó a 3.80 ahora, hasta el año pasado. Sí. Pero en invierno te cobraba el precio de gas de pico, el precio de gas de pico de consumo, que estaba a $5.50, y ahora te lo va a seguir cobrando 3.80. O sea, eso de alguna manera lo hizo para no tener un problema de que en invierno vengan facturas tan altas. Entonces te aplanó el precio de gas en todo el año. Esa fue la idea. Pero en términos de cómo pondera eso sobre la inflación, la realidad es que te pegaba en el índice, si vos sacabas la foto de enero, febrero, marzo, como aumentaste el precio del gas, te iba a pegar en el IPC, que medía, sobre todo el índice que ahora quedó fallido, que quedó trunco, digamos. El que, claro, que aumentaba, yo ayer lo contaba porque lo mostró muy bien en EconoJournal Fer Krakowiak, aumentaba de 10 a 15%, redondeando, Sí. el peso, la ponderación de las tarifas en general y el costo de la vivienda en el índice de inflación. Claro, porque eso, en realidad, cuando vos mirabas cómo ponderaba la inflación, el esquema vigente hoy, te tomaba, Ale, las encuestas permanentes de hogares de 2004. Claro. 2004, cuando ya habías caído, para los que son un poco más grandes, digamos, cayó el régimen de la convertibilidad en 2001. Sí. Todavía las facturas en 2004 representaban poco del gasto de una familia, porque habían quedado congeladas desde el año 2001, 2002 Exacto. con la emergencia económica. Que recién Labaña en 2005 avisa y dice, che, esto habría que aumentarlo. Exacto. Y ahí lo expulsan del gobierno. Y ahí se va el gobierno. La encuesta, el índice que se iba a implementar ahora tomaba la encuesta de 2017-2018 después del ajuste de tarifa, del tarifazo que llevaba adelante el gobierno de, en ese momento, Mauricio Macri, con lo cual había un cambio, esto metodológicamente, que pegaba más fuerte las tarifas en el nuevo índice. ¿Y la luz, Nico, también va a aumentar en estos meses que vienen? La luz, lo habíamos dicho antes de fin de año, Sí. para los usuarios que pierdan, que ya no pagan subsidios, que los que eran N1 y ahora son directamente usuarios sin subsidios, los que siguen recibiendo subsidios son usuarios que reciben subsidios focalizados, y así va a estar la nomenclatura de las nuevas facturas, dice eso. No hay tanto impacto. Para los usuarios que perdieron los subsidios o el que ya no venía pagando subsidios, sí vas a ver un impacto en factura que puede ser en febrero un 12, un 13, 14% más, y ahí sí lo vas a ver en la factura. O en la factura por ahí, que es la de verano, que es cuando más energía consumís porque tenés un aire, 2 o 3 o lo que sea, y pega más en factura, vos por ahí te hace un poco de ruido. Che, 15% más, me llega una factura de... Se pagabas 80 lucas, por ahí te llega una factura de 100 lucas, decís, che, esto no me... Bueno, ahí hay un impacto, y eso tiene que ver sobre todo con que el gobierno en el segundo semestre del año pasado, cuando estaba muy preocupado para que la inflación no le termine arriba de 2 puntos, ¿te acordás que la inflación desde junio o mayo-junio hasta octubre se quedó en 2, 1,9, una cosa así, y después el gobierno suelta el tipo de cambio un poco en noviembre, diciembre, y... Se va a 2.5 y 2.8. Exactamente. Sí. Entonces, eso hizo que el gobierno, que había pisado el precio de la energía durante el final de la campaña electoral, ahora en enero tomaba la decisión de decir, che, este atraso que yo acumulé en el precio estacional de la energía de generación, digamos, que Se lo compensamos a lo las empresas. compenso ahora y lo aumento, digamos. Entonces, eso hace que era muy incómodo establecer instalar o implementar el nuevo índice
con estos aumentos de tarifa. Digamos. Ese sería tu tema 1. Cómo los tarifazos frenaron la actualización del índice de inflación. Tema 2, Techín, Nico. Sí. Una guerra sin cuartel entre un consorcio de petroleras que están llevando adelante un proyecto para exportar el gas de Vaca Muerta y el principal conglomerado siderúrgico de la historia argentina, que a su vez tiene una petrolera, lo cual hace todo más complejo. Totalmente. Y eso es un conflicto totalmente inesperado, por lo menos yo no veo venir que vaya a la escala y que llegue hasta la estratosfera con el presidente Milei peleándose directamente con el principal accionista de Techín, que es Pablo Roca, digamos, a título personal, o sea... Don Chatarrín, burlándose. Empresario prebendario y demás. Eso yo no lo vi venir. Pero Ale, a vos que siempre analizás las cosas en términos de los dueños, de los accionistas, de quiénes son los hombres fuertes y que ejercen poder del mundo privado, del mundo público, la verdad que este conflicto deja mucho que ver de eso, porque acá lo que tenés es una licitación entre privados, en teoría el Estado no tiene un rol acá, con lo cual no es que tiene competencia, es decir, el Estado no pierde ni gana, esto es una licitación entre dos empresas, que una es Southern Energy, es este consorcio que quiere construir un proyecto de exportación de gas desde Vaca Muerta, y eso es algo muy difícil. Decir, che, bueno, van a ganar plata exportando gas. Bueno, no necesariamente. O sea, poder ganar plata exportando gas implica primero abrir un mercado de exportación, un mercado internacional de gas. Por eso tienen 2 socios extranjeros en ese consorcio. Y por algo, de alguna forma, está Golar, que es la empresa noruega, que es la tecnóloga que te aporta los barcos que van a licuar el gas y poder exportarlo. Y por otro lado tiene Harbour Energy, que es una empresa británica que antes compró una empresa alemana llamada Wintershall Dea, que de alguna forma te conecta con el mundo europeo. Pero lo complejo es que vos ahí tenés que entrar a vender gas natural licuado, GNL, a un mercado que está controlado por Estados Unidos y por Qatar, que no te van a dejar entrar, digamos. Tú vas a entrar, si para entrar ahí, para romper un poco ese cartel de 10 países que pueden vender GNL a nivel del mundo, tenés que entrar con precio muy barato. Entonces lo que quería Southern Energy es, che, si una parte importante de mi proyecto son los caños que voy a necesitar para construir un gasoducto desde Neuquén hasta las costas de Río Negro, para poder exportar gas los 365 días del año, todo el año, necesito que esos tubos me cuesten barato. Hizo una licitación, primero quedó una empresa india, se llama Westpoon, que es uno de los principales jugadores también del mundo de fabricante de caños, y quedó abajo Tenaris, que es el único fabricante de caños, que es la subsidiaria del grupo Techín. Por toda una historia, Ale, que habría que reconstruir y da para un segundo capítulo de lo que piensan los dueños de la Argentina. Total, o sea, sí. Y es una buena entrada. Sí. Esa historia que involucraba que una empresa, un consorcio que controla Southern Energy, que está controlado por una empresa llamada Pan American Energy, que tiene a principal accionista la familia Bulgeroni, digamos. Y del otro lado, un principal proveedor de caños que tiene la familia Roca o el grupo Techín, con el grupo Techín, que al final, sobre la hora, estuvo dispuesto a cobrar por esos caños, los mismos que estaban dispuestos para cobrar los caños indios, que la verdad está bastante instalado más en esta agenda geopolítica que India, China, tienen todo un proyecto estatal de querer competir industrialmente y quedarse con todo el valor agregado de buena parte de las cadenas de valor industrial del mundo. Digamos. Aún cuando tengan que hacerlo a pérdida, digamos. Aún cuando tengan que hacerlo a pérdida, aún cuando los estados subsidios de China y de India tengan que ponerse atrás subsidiando energía, subsidiando con costos laborales muy baratos, o sea, con política de seguridad y higiene bastante dudosa, o sea, es complejo, digamos. Southern Energy lo que dijo es, y el gobierno Milei ahí ideológicamente está alineado, es, bueno, si es más barato que lo haga la empresa india. Lo paradójico es que al final del día, Tenaris parecería haber estado dispuesto a hacer la obra al mismo precio que ofrece esta empresa india, pero lamentablemente los tiempos ya habían excedido, o sea, se armó una bola ahí que para mí lo que deja entrever es que a veces los dueños no tienen un proyecto tan común. No, digamos. claro. Ahí saltó una disputa entre los Roca y los Bulgeroni impresionante. Acá estuvo José Villa, el delegado general de la planta donde se iban a hacer esos caños, y decía, nosotros lo que defendemos es la tradición argentina de saber hacer acero y saber hacer caños de acero para el gas y para el petróleo. No es que defendemos a Roca. Y la verdad que me pareció súper genuino. Ustedes escribieron en Econojournal algo que tampoco yo había pensado. No va a haber infinitos gasoductos desde Vaca Muerta, ¿no? Es que eso es el punto. A veces decir, bueno, tenemos que aprender a ser competitivos. Entonces, si tienen que entrar un caño indio porque es más barato, bárbaro. Si vos sos el campo, que durante 200 o 300 años más va a tener que fabricar alimentos para quien sea que habite este mundo, digamos, está bien. Pero Vaca Muerta tiene una ventana de 30, 50 años, ¿crees? Hasta que el mundo deje de producir petróleo. Después va a venir otra tecnología. Entonces vos tenés que sacar el valor rápido. Y en 50 años me fui a la miércoles. Tenés que pensar en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, si realmente tenés la posibilidad de construir 3, 4 gasoductos de acá en los próximos 20 años,
y tratá de que todo lo posible que sea cadena metalmecánica, metalúrgico, puestos de laburo en Argentina, puestos de laburo de calidad, bien remunerados, de gente que de alguna manera sabe laburar y competir en industrias que siempre están a tope de gama, como la siderúrgica y demás, es como que habría que haber hecho el esfuerzo de tratar. Por eso el dejo es medio triste, es como, che, esto debería ser como la cocina para que lo que venga después sea todavía más grande, pero traccionando a un país, traccionando algo más grande que es lo energético, digamos. Proyecto País. Bueno, no salió por los motivos que sea, e indudablemente que ahí esta cosa de disputa, de que a veces los dueños o los grandes, los 4 o 5 jugadores del sector energético les cuesta tener una agenda común y poder realmente confiar, defender lo suyo, pero negociar y decir, bueno, hay algo que nos excede, que es más grande que nosotros. Acá no parece haber cubierto las necesidades de todos los actores. Nico, se me acabó el tiempo. Es apasionante hablar sobre estos temas. Para mí yo estaría media hora más, pero se acaba el programa. Simplemente el título, porque vi que lo publicaban hoy. ¿Se vende Metrogas? Sí, a ver, YPF es el principal dueño de Metrogas. Tiene el 70% de esa empresa. Metrogas es la empresa, los que estamos en Capital la conocemos, porque es el que da el servicio de gas natural en nuestras casas, digamos. Ajá. YPF tiene el 70% de esa empresa y habilitó al Citi, que es uno de los principales bancos, digamos, de la Argentina, digamos, global, a buscar compradores interesados en esa empresa. YPF lo que quiere es estar en una política de decir, che, si desinvierto en activos secundarios, en activos no estratégicos, como Metrogas, por ejemplo, porque el rol de YPF, la verdad, que por lo que lo va a juzgar la historia de YPF en los próximos 10, 15 años es hasta dónde logra escalar el desarrollo Vaca Muerta, con lo cual, si vos podés vender Metrogas en 700 millones de dólares y eso te habilita a hacer un gasoducto, un oleoducto, a perforar más pozos de petróleo, y de gas, para poder exportar más y generar dólares, bueno, en esa película este YPF no está tanto en la película de decir, bueno, tengo una distribuidora que vende gas, que además no debería poder tenerla porque la ley no lo permite, por una cuestión de monopolio no deja que un productor controle una distribuidora. ¿Y quién se le va a quedar, Nico? Y es una buena pregunta, porque lo que hay, Ali, y esto si querés lo desarrollamos en otro momento que hace más tiempo, sí. Es que hay medio un proceso de argentinización, donde todos los activos que se venden lo compran empresas argentinas, pero está costando mucho que entren empresas internacionales a activos argentinos. O sea, YPF va a tratar de que haya empresas internacionales que se dedican a la distribución de gas de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, que entren a comprar, o por lo menos a querer comprar Metrogas. Pero si no, están ahí orejeando las cartas, ¿quién? ¿Manzano? Sí, pero Manzano, que es el titular de Integra, tiene el 18% de Metrogas, con lo cual si ya tiene la minoría accionaria, es lógico que dice, che, yo no tengo ningún impedimento en tener la mayoría accionaria. ¿Mindlin? Y Mindlin hay que ver si quiere entrar al negocio de gas. Tiene un problema con que Mindlin es productor de gas con Pampa Energía, digamos. Claro, no puede tener los 3 eslabones. No debería poder ser controlante de una empresa. Bueno. Habría que ver qué pasa con Ecogas, que es la dueña de Central Puerto, que es la principal generadora de electricidad, que tiene una distribuidora que es Ecogas, que es este grupo que maneja el Banco Galicia, el Grupo Casani, Reca, Pérez Mur. Vamos a estar atentos. Pero digamos, los locales son esos. La interrogante es si va a haber algún regional o internacional que quiera meterse en este negocio. Sería deseable, pero no sé. Es Nico Gandini, el que más sabe de energía. Gracias, Nico, por esto que ocurre con mucho gusto todas las semanas.